Jesús es suficiente Salvador. Jesús es suficiente Salvador. Volvemos al libro de nuestro Padre Celestial. Estamos en Hebreos y a esta altura nos detenemos en el capítulo 7. Jesús es suficiente Salvador. Entre lo que hizo Dios y lo que hicimos nosotros, que fue creer en lo que hizo Dios por medio de su Hijo para nuestra salvación eterna, a esta altura del libro, capítulo 7, el autor inspirado desarrolla un fino argumento acerca de Jesús. Él es suficiente Salvador. Creo en que el fundamento medular son los versos 18 al 22. Así que observa o avanza hasta el verso 18, hasta el versículo 22. Dice así: por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor. Tema de la sección anterior, Hebreos 6, y de la exposición titulada Avanza con la esperanza de Dios, del domingo pasado. Sigo leyendo. Se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramentos. Y subrayé el verso 21 y 22. Mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Él es Jesús. No ha habido nadie más, ni lo habrá. Nadie lo sustituirá ni lo superará. Jesús es suficiente Salvador para la humanidad. Todo el capítulo 7 de Hebreos es una explicación aguda de por qué Jesús lo es en base a Melquisedec, Abraham, el patriarca, y la ley dada al pueblo por medio de Moisés, es decir, la ley mosaica. Yo voy a desarrollar el mensaje de este texto según dos fundamentos o afirmaciones. Jesús cumplió la promesa de Abraham, y Jesús cumplió la ley mosaica dada al pueblo. En consecuencia a estas dos afirmaciones, concluimos: Jesús es suficiente Salvador. Así que vamos a acercarnos a esta primera afirmación. Jesús cumplió la promesa a Abraham. He subrayado algunos versos, por supuesto, para el desarrollo de este punto, y no es que el resto de los versos estén de más o sean en vano. Justamente los versos que no subrayo soportan la atención al argumento. En esta altura de este primer punto, observa Hebreos 7, el versículo 4. El versículo 4 dice: consideren la grandeza de ese hombre, es decir, Melquisedec, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. La calificación que se le da a Melquisedec es porque recibió una ofrenda por parte del patriarca Abraham. Y cuando se identifica a Jesús con
el sacerdocio de Melquisedec, bueno, justamente se destaca a Jesús sobre Abraham. Ahora, no es en vano la atención que Abraham le haya dado el diezmo a Melquisedec. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que esta sección nos sostiene es la trascendencia de Melquisedec, cuál es primero o el del orden que viene y se sustenta el sacerdocio de Jesús. Los versos 6 y 8 de Hebreos 7 sostienen otra vez, reitero, la trascendencia de Melquisedec sobre Abraham en el hecho que bendijo al padre de la promesa y en consecuencia afirmando el cumplimiento de esta promesa. Mira, capítulo 7, versos 6 al 8. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham. Ya lo dijo en el verso 4. Sigo leyendo. Y bendijo al que tenía las promesas, es decir, a Abraham. Versículo 7. Es indiscutible que la persona que bendice, es decir, Melquisedec, es superior al que recibe la promesa o la bendición, mejor dicho. Abraham. En este caso, Abraham, quien recibió la bendición. Versículo 8. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, a quien se da testimonio de que vive. Y ahí hago un alto. Y subrayo, reitero, estos 3 versos, 6, 7 y 8. No es porque Melquisedec sea inmortal. No es que ha prevalecido con vida hasta el día de hoy. Su testimonio aún vive porque de la orden sacerdotal vino Jesús. Es decir, la orden sacerdotal de Melquisedec sigue vigente en Jesús. Jesús es quien mantiene con vida el legado. Lo explicó ya en el capítulo 5. Así que te pido que regreses al capítulo 5, versículos 5 y 6. También Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Una referencia del Salmo 104. Y esto último lo repite en el versículo 10 y en el capítulo 6, el versículo 20. 3 veces lo afirma y ahora ya en el capítulo 7 afina el argumento acerca de la autoridad o la prevalencia de Jesús sobre Melquisedec y sobre Abraham. ¿Cuál es el punto de este argumento? Es que Melquisedec no aparece, o más bien, Melquisedec aparece de la nada. Génesis 14 habla al respecto, pero acá lo explica en los primeros 3 versos, 1, 2 y 3, y que lo dejo para tarea, si no es que no siguieron el consejo o sugerencia de leer el capítulo previamente. Melquisedec, como Jesús, fue asignado para cumplir la promesa por el mismísimo Dios. No fue por apellido. Melquisedec aparece de la nada como sacerdote al servicio del Dios del cielo y la tierra. Y Jesús fue enviado por el Dios del cielo y la tierra. No fue por apellido, como lo eran los sacerdotes que vinieron con Moisés y con Aarón al salir de Egipto
y en su servicio desde el desierto. Toda la familia descendientes de Aarón cumplían esa tarea hasta el momento de la autoría de este libro. Si no, todavía se sigue vigente en la tradición hebrea. Aquí el escritor nos explica, Melquisedec recibió la 10ª parte del botín de Moisés. Génesis 14. Ahí lo vimos también en Hebreos 7, 1, 2 y 3. Y esto se hizo sin la ley como reguladora. La ley todavía no había sido dada. Lo que hace de Melquisedec un representante de Dios, otra vez, que aparece de la nada, en recibir el diezmo por parte de Abraham. Todo esto fue orquestado por Dios para que le sirviera al pueblo de ejemplo y referencia de lo que Dios dio para cumplir su promesa. Y que esta promesa supera un territorio geográfico y alcanza a la humanidad. Génesis 12, voy a leer el verso 2 y 3. Génesis 12, versos 2 y 3. Haré de ti una nación grande. Este es Dios con Abraham. Y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Nosotros somos testigos de Jesús para afirmar que Él es suficiente Salvador para toda la humanidad. Porque cumplió con la promesa que Dios le dio a Abraham. Un texto vinculante aquí es el Evangelio según Mateo, descendiente de la tribu de Leví. Lucas lo llamó, de hecho, Leví, según el capítulo 5 de Lucas, según su evangelio. Pero Mateo inició su evangelio así, capítulo 1, versículo 1. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que nosotros aprendemos de Melquisedec, nosotros aprendemos de Abraham, pero fijamos la mirada en Jesús. Ponemos nuestra fe, confianza, nuestra vida, esperanza, futuro en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente Salvador. La segunda afirmación, consecuente al texto, es Jesús cumplió la ley dada al pueblo. Este es el otro argumento. Fíjate en Hebreos 7, versículo 11 al 14. Hebreos 7, 11 al 14. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, abre paréntesis, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, es decir, la que se le dio al pueblo por medio de Moisés. Sigo leyendo y subrayé esto. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Jesús no cambió la ley, tampoco la desobedeció. La ley sirve para indicar el problema
de la humanidad y dirigir a la humanidad hacia la solución del problema que fue y es Jesús. Fue porque sabemos que lo hizo en la cruz, un momento histórico, siglos atrás, 20 siglos atrás. Y es porque al morir y ser resucitado, es capaz de ser autor de salvación eterna para quienes le creemos. Hay que entender también el meollo del problema. No es el pecado, es la ira de Dios ante el pecado. Ese es nuestro problema real. Otro texto vinculante aquí es Romanos, capítulo 5, versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Vuelvo y leo. Ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y leemos el texto archirreconocido, que es el verso anterior, capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él, Jesús, seremos salvados del castigo de Dios. Cristo murió por nosotros para librarnos del castigo de Dios, de la ira de Dios. El sacerdocio, según la ley mosaica, servía para ofrecer los sacrificios, para apaciguar la ira de Dios semana a semana. Una y otra vez lo hacían. Y esto por el amor de Dios a su pueblo, que les indicó cómo resolver esta separación ante el Dios 3 veces santo. Lo que aquí nos explica el autor de Hebreos es que la perfección no fue posible alcanzarse mediante el servicio sacerdotal. Entonces Dios envió a su Hijo unigénito Jesús para ser sacerdote y para hacer la ofrenda a Dios según la ley de Moisés dada al pueblo, el cual en Jesús somos salvos por fe, no por las obras de la ley, por fe en que Jesús cumplió la ley de Moisés. Dice el capítulo 5, verso 1 de Romanos: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es suficiente Salvador. No se cambió la ley, sino que Dios designó o le asignó a otra tribu y no a la de Leví o los levitas, para enviar al que iba a solucionar nuestro problema con Dios o con él. Leemos en Miqueas, te lo leo, tú anótalo ahí al margen de tu Biblia o de la franja de Romanos y de Hebreos. Miqueas 5, versículo 1 dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Sin duda alguna tenía a Abraham como referente. Tenía a Abraham como referencia histórica en cuanto a la promesa que para entonces
aún no había sido cumplida. Y que Mateo recuerda, Mateo sí era de la tribu de Leví, no estaba en el ejercicio. En un momento de su infancia, en un momento de su juventud, terminó con la profesión de cobrador de impuestos al servicio de los romanos. Él, Mateo, afirmó, después de conocer a Jesús, tras la decisión de Jesús de llamarlo, Mateo, sígueme. Él afirmó que Jesús es el enviado de Dios para todas las naciones. Mateo lo argumentó con la visita de los sabios, según Mateo capítulo 2. Y que justamente en ese diálogo entre los sabios, Herodes y los consultores a Herodes, fueron a la escritura y reconocieron que el enviado, el Mesías, vendría de la tribu de Judá. Allí en Mateo capítulo 2. Pero también Mateo lo afirma con la conclusión que le da a su evangelio. ¿Cómo termina Mateo? Con la gran comisión. Mateo 28:20. Y hacer discípulos de entre todas las naciones. Mateo afirmó que de entre las más pequeñas de las tribus de Israel, recibiríamos al enviado de nuestro Dios. Por eso afirma el apóstol Pablo, según 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate para todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, lo que apoya el argumento de Hebreos 7. Así que te pido que vuelvas a Hebreos 7 y pongas tu dedo o atención en el versículo 27 ahora. Hebreos 7, versículo 27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él, es decir, Jesús, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Cuando Jesús se ofreció a sí mismo. Más adelante, a la altura del capítulo 10 de Hebreos, se reitera el asunto. Te leo el verso 11 al 14. Hebreos 10. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar el pecado. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Lo veremos en detalle cuando lleguemos al capítulo 10, pero es vinculante a este capítulo 7 y entendiendo otra vez que no podemos sacar un verso de su contexto porque se vuelve o nos facilita dar pretextos. Y este es el flujo de pensamiento de toda la carta titulada Hebreos. Con un solo sacrificio, el Hijo de Dios quitó el pecado de la humanidad. Y según el versículo 22, según el versículo 14 del capítulo 10, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando, lo cual es una idea de presente continuo. Es decir, a quienes aceptamos y confesamos que Jesús es suficiente Salvador,
se nos quita la condenación eterna y la esclavitud, o nos libera de la esclavitud del pecado. Y el Señor comienza a generar perfeccionamiento o santificación. El punto de Hebreos, capítulo 7, es que no hay nadie más para quien ponerle la confianza o la esperanza. No habrá nadie más. No hay que esperar a nadie más. Solo Jesús quitó el pecado del mundo. Y a quienes creemos, nos libró o nos libertó de la condenación eterna. Y solo Él nos está encaminando en la nueva vida. Lo que nos asegura victoria, ser vencedor y heredar el cielo nuevo y la tierra nueva, como nos expone Apocalipsis. Esa es la esperanza. Es lo que cantaba Shirley. Jesucristo basta. El que va a Él, como transcribió el apóstol Juan, no volverá a tener hambre ni sed, porque Él es el pan de vida, el enviado de Dios desde el cielo. Y en consecuencia, tenemos esperanza segura. Ahora tenemos una esperanza futura. Bien lo ha estado afirmando el escritor de Hebreos. Vuelvo al capítulo 5 de Hebreos, versículos 7 al 9, al 10. 7 al 10. Hasta el verso 10. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Es lo que nos recordaba Alan en medio de su testimonio, que se haga su voluntad. Es lo que transcribió Mateo y Lucas en esas horas de crisis previo a su captura y en consecuencia pasión hacia la cruz. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Versículo 8, Hebreos 5. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y, subrayé el 9, consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Esa es parte de la definición de la fe bíblica. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Le preguntaron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Juan 6, ¿qué tenemos que hacer para entender el reino, para cumplir con la obra de Dios? Bueno, Jesús dijo, crean en el que Dios envió. Crean en el que Dios envió. Juan 6. 33 y bueno, todo el capítulo trata al respecto y que concluye con el verso, con la decisión de algunos y con la afirmación del apóstol Pedro. ¿Ustedes también quieren irse? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Es una fe que obedece, una fe que confía. ¿Y por quién es Jesús? Por su obediencia, Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús fue sacerdote o es sacerdote, pero fue también la ofrenda. Y ahora está sentado en su trono, expectante a la decisión de nosotros al exponernos a su palabra de vida. Jesús cumplió lo que Abraham no pudo lograr
ni lo que los sacerdotes débiles tampoco pudieron lograr. Y Jesús no lo logró porque su cuerpo fuera inmune al dolor o porque su genética lo hiciera superhombre. No. ¿Recuerdas lo del el diezmo que Abraham dio a Melquisedec? Y así entonces la bendición que recibió por parte de Melquisedec. Génesis 14 lo puedes revisar. Aquí en Hebreos 7, los primeros versos también está registrado. Jesús dio mucho más que una décima parte de su cuerpo. Jesús entregó todo su cuerpo. Por eso él, según los evangelios, no se permitió beber un analgésico que le ofrecía en un momento de la crisis colgado allí. Tenía que estar con mente, cuerpo y espíritu, entregando toda su vida a Dios como ofrenda a Dios. Y esto por amor a ti y a mí. Dios demuestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ya justificado ello, aún por medio de él, entonces nos ha salvado del castigo de Dios. Jesús es suficiente Salvador. Lo entregó todo y recibió una bendición a la altura de quien lo envió. Dios prometió y juró cumplir su promesa del pacto según el Antiguo Testamento, y por eso Jesús aceptó aprender a obedecer por medio del dolor, no por desobedecer la ley, sino por cumplir la ley. Cosa que tal vez nos diferencia a nosotros, que sufrimos por quebrantarla. Y aun cuando sufrimos por obedecerla, la conmovisión del Señor es que es un privilegio, es una alegría, es un gozo. El aprender también, imitar a Jesús, llevar nuestra cruz por amor a Él. Así fue el Cordero perfecto, desde la tentación en el desierto hasta la cruz en el Gólgota. Por esto Dios lo resucitó. La bendición de Dios le dio vida y al tercer día se levantó de entre los muertos. Y ahora tenemos un nuevo testamento que nos expone a este nuevo pacto en la sangre de Jesús. Una salvación eterna. Todo por los méritos de Él. Es lo que conmemoramos, por ejemplo, un día como el próximo domingo. Pero es lo que celebramos en cada una de nuestras reuniones. Uno a uno, grupos pequeños o en esta modalidad virtual. Estamos reunidos porque Jesucristo resucitó de entre los muertos, vive, está sentado en su trono y es suficiente Salvador para ti y para mí, para toda la humanidad. Por eso entonces con alegría pues nos reunimos para celebrarlo y recordarlo, reitero, el primer domingo de cada mes, que se trata de Él, no de nosotros. Con un pedacito de pan, con un poco de jugo, para recordar la ofrenda total de Jesús a favor de la humanidad. Esta es una de las aplicaciones del mensaje, de todo este mensaje. Aunque habla de bautismo, más nos habla de participación de la cena del Señor. Pero sí habla de no dejar de reunirse, como algunos tienen por costumbre. A esta altura, la aplicación de todo el mensaje es que Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, nos hizo sus hijos e hijas
para aprender a separarnos de los actos de desobediencia cuando afirmamos justamente o caminamos justamente como hijo o como hija de este Dios. Vuelvo a Romanos. Insisto, esta es una carta vinculante a este tema legal, porque así está diseñada la carta a los romanos. Tema jurídico, tema legal. Romanos, ya no el capítulo 5, sino el capítulo 8. Romanos 8. Dice el verso 1 al verso 4. Y luego verso 15 al verso 16. Leo Romanos 8, verso 1 al 4. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado de la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y más adelante, verso 15 al 16, famoso versículo también, tú tienes que conocerlo, porque dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. Se trata de Jesús. Todo esto afirma que tengo que saber y no olvidar por qué pasé de no ser hijo de Dios a serlo. Es por los méritos de Jesús, no los míos. Y porque ahora soy hijo de Dios, identifico con libertad el pecado que me asedia. Pecado que me asedia es lo que vamos a leer o hemos leído ya en Hebreos 12, versículo 1. Sabiendo que soy hijo, no por méritos personales, sino por la obediencia total de Jesús, nuestro suficiente Salvador, para mi eternidad y para encarar el pecado que me asedia. Hebreos 12, versículo 1. Quien sigo leyendo en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de mi fe. Y justamente en este tema de pecado, el pecado que me asedia, cada quien tendrá el suyo. Cada quien debe reconocer cuál es su pata coja. Y sobre esta convicción, que soy hijo no por méritos personales, sino por lo que Jesús hizo a favor mío, cargar la cruz, montarse en ella, dejarse clavar y no bajarse aun cuando podía. Por él, con esta convicción, llamo por nombre el pecado que me asedia y empiezo a dar pasos pequeños y significativos que me separen del pecado. Y déjame decirte que si lo haces una vez, significa que puedes hacerlo más veces. Y es la confianza que Jesús sabe. Nos está santificando. Ya nos libró de la muerte. Y ahora nos hizo perfectos. Y nos está santificando. Hebreos 10, verso 14.
Así que el Señor cumple la promesa que Dios le dio a Abraham: bendecir a las familias de la tierra. Y no con propiedades, sino con bienes espirituales, riquezas en gloria, que en el caso que estamos leyendo desde Hebreos 4 y 5, que nos apunta hacia Jesús, quien fue tentado en todo, igual que tú y yo, pero que no pecó. Es por eso que él tiene la autoridad para enviar las cartas a la iglesia de Apocalipsis, para elogiarlas como también para reprenderlas y darnos a nosotros la buena noticia de que podemos identificarnos con ellas. Podemos recibir elogio y también podemos recibir reprensión. En cuanto, por ejemplo, a tolerar la doctrina y las prácticas inmorales sexuales, como la de los nicolaitas. Esta es la aplicación práctica de todo el mensaje de Apocalipsis, como también la de Hebreos 7. No se trata, no es acerca de diezmar, sin entender lo que Jesús entregó. Eso es sacar el texto acerca de Abraham allí en el capítulo 7, verso 1, 2 y 3 de su contexto para hacer de pretextos de pedir diezmos o incluso de no entregarlos voluntariamente. Sobre todo esto, Jesús es nuestro suficiente Salvador y no hay nada que yo ofrezca que lo pueda recompensar o compensar lo que Él ya dio a Dios para salvarme, para salvarnos. Y si en alguna medida de mi fe y de lo que yo administro con el favor de Dios, lo puedo poner al servicio justamente, como veíamos el domingo que pasó, traer esperanza, servir a los servidores, servir a los santos, a los creyentes, lo hacemos no por obligación, no para aumentar el amor de Dios a nosotros, no para traficar con la palabra de Dios. Lo hacemos porque queremos sumarnos a la obra salvífica, a la obra salvadora de Jesús en este lado del cielo. Y que es probable, no necesariamente, que algunas de las cosas esté condicionadas con cierto trueque. Pero Dios no necesita más allá de lo que ya Jesús le dio a él. Lo que Jesús, su Hijo, le dio a él por amor a ti, por amor a mí. Su amor nos alerta a no tolerar lo que una vez fue nuestra prisión. Y porque soy su hijo, él me reprende, me arrepiento y vuelvo a pelear junto a Jesús. En conclusión, vuelvo al fundamento del argumento del mensaje de Hebreos 7, versos 18 al 22. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Jesús cumplió la promesa a Abraham. Jesús cumplió la ley de Moisés dada al pueblo. Por esto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Verso 22. Jesús es suficiente Salvador para la humanidad. Es mi suficiente Salvador. Hoy es día de salvación.
Y ya nos los ha advertido el escritor. Por ejemplo, 4 versos 7. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Al terminar de yo hablar, te invito a que ores presentando tu corazón para que el Señor tome su lugar. Que tu corazón se convierta en trono de nuestro Señor Jesús. Te invito a orar, a que renuncies a todo tu esfuerzo personal y aceptes lo que Él hizo por ti. Te rindas a Él y acepte su ofrenda total a favor del mundo para perdón de nuestros pecados y concedernos con Él vida eterna. Vida que inicia en el momento que crees. Y entonces aceptamos seguir siendo enseñados para obedecer, el cual es la bendición que trae vida. Todo esto para la gloria de nuestro Dios, no nosotros. Todo esto para la gloria de Dios y para la salud de su iglesia. Y que en consecuencia, salud para las naciones. Id y haced discípulos de entre todas las naciones, porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino Jesús, suficiente Salvador.